¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El contralor Pablo Celi asegura que no conocía en su totalidad el informe sobre una supuesta auditoría al uso de gastos especiales en la Secretaría Nacional de Inteligencia y que hará una investigación interna para determinar la existencia o no de los documentos. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gisela. Muy bien, amigos. Buenas tardes. Mientras tanto, la fiscal subrogante Tania Moreno abrió una investigación precisamente sobre este tema que involucra al fiscal Carlos Baca por su desempeño como miembro de la comisión que investigó la sublevación policial del 30S. Esto de aquí lo veremos más adelante. A esta hora nos vamos directamente a la fiscalía donde se encuentra María Gracia Acosta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras? Buenas tardes. A esta hora el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, está hablando precisamente respecto al inicio de la indagación previa que comenzó la fiscal subrogante Tania Moreno respecto a un presunto caso de peculado. Escuchemos sus declaraciones. Fue coordinado desde Brasil por el fiscal general del Estado y que fue ejecutado en la madrugada del día 2 de junio del 2017. El mismo 2 de junio del 2017, cuando se produce el allanamiento al domicilio del señor Carlos Polit Fagioni, el abogado del doctor Polit, el doctor Hernán Ulloa Parada, da declaraciones a los medios de comunicación y dice que tanto el allanamiento como las investigaciones por el caso de Odebrecht en contra del Contralor eran una retaliación del fiscal general del Estado por cuanto le había emitido la Contraloría un indicio de responsabilidad penal en su contra. Es decir, el 2 de junio, después del allanamiento, aparece por primera vez ante la opinión pública por boca del abogado de Carlos Polit Fagioni la existencia o supuesta existencia de un indicio con responsabilidad penal en contra de Carlos Baca Mancheno. El primero de agosto del 2017, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, solicita a la Corte Nacional la formulación de cargos por el delito de concusión en contra de Carlos Polit Fagioni, y el juez nacional de la Corte Nacional de Justicia señala la audiencia de formulación de cargos por parte de la Corte para el día lunes 7 de agosto del 2017. Tomen en cuenta las fechas, es muy importante que ustedes tomen en cuenta las fechas. El 10 de agosto, aquí está la providencia judicial, el 10 de agosto, cuando ya el fiscal general solicitó la formulación de cargos en contra del señor Polit, el 10 de agosto del 2017, el asambleísta Fabricio Villamar le remite un oficio al Contralor General del Estado en el que le solicita certificar la autenticidad del oficio número 37616-CG de 23 de diciembre del 2016, supuestamente suscrito. Baca Mancheno dice respecto a este inicio de la indagación previa que abrió la fiscal subrogante Tania Moreno. Al inicio de esta rueda de prensa, de su declaración, él habló acerca de lo que el Contralor del Estado subrogante Pablo Celi habría manifestado respecto a sus responsabilidades. Escuchemos. Después de la audiencia
señor Contralor General del Estado. Básicamente lo que dijo es que este certificado, que fue pedido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responde a que él no tendría ningún tipo de responsabilidad, ni civil, ni penal, ni administrativa. Eso es lo que ha manifestado en esta conferencia de prensa el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, en respuesta al inicio de la indagación previa por parte de la fiscal subrogante Tania Moreno. Nosotros les tendremos más detalles al respecto de lo que han sido estas declaraciones en respuesta y acompañado aquí en la Fiscalía General del Estado por varios de los agentes fiscales en nuestras próximas emisiones. Ahora seguimos con más información en estudios. Una buena tarde. Buenas tardes para ti también, María Gracia. El alcalde de Guayaquil espera un trámite inmediato y favorable de la Asamblea Nacional al proyecto de ley de seguridad ciudadana. Nebot explicó las 8 reformas planteadas. No se trata únicamente de endurecer penas, sino de corregir fallas en el sistema judicial con que se trata delitos en contra de mujeres y menores de edad. Es en lo que gira la propuesta social cristiana. El proyecto se centra en 4 delitos: violación, muerte, robo y secuestro, y apunta a que no haya la caducidad de la prisión preventiva para ninguno de estos. El proyecto sugiere, por ejemplo, que en delitos flagrantes, sobre todo de violación a niños, no se oculte la cara de los imputados. Lo que se está es desconociendo los derechos de la sociedad, que tiene derecho a conocer ese tipo de delincuente es peligroso. Plantea que medidas no privativas de libertad, como es el procedimiento abreviado, no puedan aplicarse en ninguno de los 4 delitos. Se declara culpable el delincuente, le ponen una pena insignificante, luego con buena conducta, entre comillas, hay veces en 15 días está delinquiendo nuevamente. Sobre la prisión preventiva, se propone que a un delincuente que reincida en el delito no se le permita acceder a medidas cautelares. El alcalde de Guayaquil indicó que también se busca evitar el abuso de la presunción de inocencia. Una persona que tiene 5 causas por violación, en la sexta también le van a decir que hay que sustituirle la prisión preventiva por la visita a un juez. No hay que olvidar que si bien la Constitución y la lógica y el derecho penal hablan de la presunción de inocencia, también la Constitución habla del derecho de las víctimas a obtener justicia. Nebot pidió este martes el trámite de los 8 artículos que conforman el proyecto de ley en la Asamblea, asegurando que de esa manera se terminarán con aquellos procedimientos que alcahuetean la delincuencia. María José Jaramillo, 24 horas. Y el contralor Pablo Celi asegura que no conocía en su totalidad el informe sobre una supuesta auditoría al uso de los gastos especiales en la Secretaría Nacional de Inteligencia y que hará una investigación interna para determinar la existencia o no de los documentos. El supuesto uso de fondos especiales reservados de la SENAIN para el pago a los integrantes de la comisión del 30S será investigado desde la Fiscalía de Tania Moreno. Sin embargo, el contralor Pablo Celi asegura que el informe que circula con la firma de uno de sus auditores no lo conoce a cabalidad. Es un documento que, como Contralor General del Estado, no lo he conocido de manera oficial. Yo necesito, por lo tanto, en primer lugar, enterarme de manera oficial para poder pronunciarme legalmente. El contralor asegura que de tratarse de un informe con indicios de responsabilidad penal tiene únicamente 2 lugares posibles para llegar: el despacho del contralor y el despacho del fiscal. Siendo así, advierte alguna irregularidad en la elaboración y trámite del supuesto documento que involucra a los excomisionados del 30S. Lamentablemente yo no lo conozco en su totalidad. Es un documento que está en los medios de comunicación, no es un documento que conste en el archivo documental de la Contraloría. Yo espero recibir el día de hoy, porque también de esto me he enterado por los medios de comunicación, un requerimiento por parte de la fiscal subrogante, y analizaré ese requerimiento. La publicación de este supuesto informe ha obligado entonces al contralor a iniciar una investigación puertas adentro para determinar la existencia o no del documento, que circula en varios medios de comunicación y sobre el cual el fiscal ya se refirió negando su existencia. ¿Cómo es que el señor Polit los entregó? ¿Para qué los entregó? ¿A quién los entregó? Dentro del examen de auditoría que yo he establecido, requeriré la información de todas las personas que sean necesarias para aclarar cualquier hecho. Lo cierto es que el documento ya es parte de una investigación iniciada esta misma semana por parte de la fiscal subrogante Tania Moreno, a raíz de una denuncia presentada por el activista Fernando Villavicencio.
Aún con las dudas sobre la existencia del informe, el contralor Pablo Celi ordenó una investigación en los mismos términos a los gastos de fondos especiales reservados utilizados por la Secretaría de Inteligencia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La sede del movimiento Alianza País en Quito fue abandonada por la facción correísta, ahora desafiliada de esta organización política. Sin embargo, antes de dejarla, rayaron y grafitearon el inmueble con consignas en contra del gobierno y la consulta. Así reaccionaron con su propia sede, adentro y afuera, quienes integraban la facción correísta de Alianza País al conocer la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. En cada rincón pintaron consignas. Para los dirigentes de esta organización política, nada justifica estos hechos. Se demuestra de cuerpo entero quienes han incurrido en estas prácticas lo que son. Es decir, un autoritarismo total, una prepotencia total, el no respetar un Estado de Derecho. Esperamos que estos actos que rayan en el vandalismo, no se repitan a lo largo del Ecuador. Eso no es un buen ejemplo de hacer política. En las paredes, roll-ups, los vidrios, las gradas de piedra, el televisor, en todo pintaron y escribieron sus mensajes. Y allí aún quedaron inclusive las latas de pintura. Uno cuando se va de alguna parte tiene que dejar las cosas limpias, en orden, diciendo gracias. Porque además pensar que aquí en esta sede hay plata también que son de fondos públicos. Así fue como dejaron la sede de Alianza País los miembros de la facción correísta, ahora a la disidente. Se fueron anunciando la creación de una nueva organización política. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión. El CNE negó la entrega de la clave para que ellos, quienes se desafiliaron, recolecten firmas para la inscripción del partido Revolución Ciudadana. Aseguran que no cumplió con los requisitos. No se acepta la inscripción de una organización política en cuya denominación se utilicen símbolos, lemas, eslogans, frases de otras organizaciones políticas, sociales, culturales o de instituciones públicas. 4 consejeros presentes votaron a favor del informe que negó la inscripción. Ahora ellos, los disidentes del oficialismo, reaccionaron en la Asamblea Nacional. Pero tampoco en nuestros planes no estaba desafiliarnos y quedarnos en el limbo. O sea, nosotros inmediatamente íbamos a proceder a comenzar a reestructurar nuestra organización política. Nos allanamos inclusive a estas exigencias, sin dejar de extrañarnos por la forma como ponen a abrojos en el ejercicio auténtico de una democracia. Sin organización política para los correístas que violentaron la que fue su sede, es así como se confirma la ruptura al interior de lo que fue, por 10 años, el oficialismo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se suspendió esta mañana a pesar de los pedidos de los legisladores de tratar el tema de juicio político a Glass y las declaraciones de Raúl Patiño. María José Carrión argumentó su decisión. La convocatoria era a las 10 de la mañana. Algunos legisladores llegaron a la Comisión de Fiscalización, pero 4 minutos más tarde la sesión se suspendió. Los legisladores habían presentado mociones para cambiar el orden del día y tratar sobre la suspensión del juicio político a Glass y las declaraciones de Raúl Patiño. Nos preocupa, ojalá y no haya sido esa la razón. Hemos pedido de que la comisión se instale, no lo ha hecho. Quien tiene la responsabilidad al respecto de ello es la presidenta de la Comisión de Fiscalización. La inquietud de los asambleístas gira en torno al informe que debía realizar la comisión. Si están pensando que nos vamos a cansar, están equivocados. A nosotros nadie nos prohíbe fiscalizar. Pero tras casi 2 semanas, María José Carrión decidió hablar con la prensa y allí sostuvo que la sesión se suspendió porque no pudo asistir el ministro de Trabajo que debía comparecer ante la mesa legislativa. Y allí explicó su decisión frente al juicio político contra el ex vicepresidente. A mí no me pueden obligar a seguir un proceso sobre un informe de una persona que luego va a hacer una acción de repetición. Y yo, como presidente de esta comisión, no voy a cometer ese error jurídico. No descartó que se investiguen las declaraciones del exasambleísta Raúl Patiño. Eso habría que determinar ya en el seno de una discusión que todavía no se ha dado en esta comisión. Y con esto se refuerza la idea de la reestructuración de las comisiones aquí en la Asamblea Nacional, pero no solo las mesas legislativas dirigidas por asambleístas del ala correísta, la mesa de fiscalización también está en la mira. Los legisladores sostienen que las comisiones no han cumplido con su trabajo. Ha habido solicitudes de juicio político que se pararon a raya. Se han
han tomado resoluciones en la misma comisión contrarias a derecho. Que se reestructuren las comisiones y estemos al frente personas que queremos trabajar. Sin embargo, se espera que en la siguiente reunión de pleno se tope el tema de las comisiones y allí tomar decisiones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña dijo que el ex asambleísta de gobierno Raúl Patiño es responsable de sus declaraciones y que deberá explicarlas. Lo dijo en torno a la tarea fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Fue asambleísta por 2 periodos, por lo que del tema debía hablar. Asegura que ella sí pudo fiscalizar en el legislativo, que no estaba prohibido por Alianza País y que Raúl Patiño deberá responder por sus declaraciones. Cada uno es dueño de sus palabras, de sus declaraciones y finalmente quien las emite es el que a él deberían preguntarle. Yo no puedo decir que a mí como legisladora me han prohibido fiscalizar porque en ese momento tenga la plena seguridad que hubiese dado un paso al costado, porque precisamente hay un proyecto político en el que se reivindicaba la revolución ética como una característica. Sin embargo, al preguntarle si Patiño seguirá estando cerca y continuará acompañando la campaña por el sí, dijo esto. Bueno, yo creo que no solo él, sino todas las personas que consideren y defiendan sus tesis políticas, ese es su derecho. Y en un conversatorio con medios, además, continuó defendiendo la convocatoria a consulta popular. En un ejercicio democrático en donde los derechos de participación son los que se han priorizado. Y la vicepresidenta más tarde en un evento recibió el respaldo por parte de los representantes de los gobiernos parroquiales rurales, quienes dijeron que van a apoyar la consulta. La fuerza rural del país, le dijimos a Lenín Moreno, a la Revolución Ciudadana, cuenta con todo nuestro apoyo. Hoy van a llamar a consulta, donde nosotros tenemos que decirle sí, 7 veces sí. Esto en el marco de la entrega de $52 millones en créditos no reembolsables por parte del Banco de Desarrollo. Banderas verdes y blancas con el sí impreso, sostenidas por delegaciones de parroquias rurales del país, flamearon en Guayaquil. Dayana Monroy, 24 horas. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, se moviliza hasta la Presidencia de la República para exigir al primer mandatario que cumpla los términos que se pactaron en el acuerdo suscrito el año anterior. Con el sonido de este instrumento preincaico se dio inicio a la ceremonia ancestral para convocar fuerza, energía y sabiduría para presidir la marcha que, entre otros objetivos, exige al presidente Moreno dar una respuesta inmediata a lo que denominan la crisis campesina. Necesitamos políticas públicas bien claras para definir el tema de la comercialización, un precio justo de nuestros productos, el tema de un buen crédito en mejores condiciones para desarrollar la agricultura familiar campesina en el país. Dice, además, harán cumplir el acuerdo que suscribió el presidente en marzo del año anterior, que planteó, entre otras cosas, la creación de una subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. El presidente dio la orden, se creó, pero hoy venimos a exigir también el presupuesto para que esta subsecretaría dé respuesta a las demandas de los pequeños y medianos productores. La interculturalidad es un tema clave. Para la directiva, el Ejecutivo habló incluso de una universidad. El presidente dijo que la Universidad Iquia en la Amazonía se iba a convertir en esa universidad para los pueblos y nacionalidades. No obstante, reiteran su apoyo al diálogo y la gestión presidencial, dando el sí a las 7 preguntas de la consulta. Hemos resuelto apoyar y socializar a favor de la consulta por el sí. Hasta el día de hoy se mantienen respaldar al proyecto y se mantienen respaldar al compañero presidente. Esperan que un delegado de la presidencia lo reciba y escuche sus propuestas. De no ser así, convocarán una Asamblea Nacional para evaluar la gestión presidencial y plantearán la posibilidad de realizar una marcha a nivel nacional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Ecuador logró liberar un pequeño porcentaje del crudo comprometido en preventa con China y Tailandia y se apresta a realizar una venta directa, informa Freddy Paredes. Petroecuador anuncia la primera venta spot de petróleo ecuatoriano, es decir, una venta directa y a precio de mercado en 2018. Se trata de una oferta de 3.600.000 barriles de crudo Oriente, a los que invitará alrededor de 40 empresas internacionales. Es una venta spot de 10 embarques de 360.000 barriles, es decir, 3.600.000 barriles. Y esperamos realmente
conseguir mejores condiciones para el país. Según el ministro de Hidrocarburos, esto fue posible aunque el crudo ecuatoriano está comprometido casi en un 100% en la preventa, tanto a PetroChina como a PetroTailandia. Y hemos logrado, en base a conversaciones con ellos, liberar este crudo. Los contratos tienen cierta flexibilidad que nos da el más o menos 10%, en algunos casos más o menos del 5% en otros casos. La licitación se producirá a finales de este mes y no se descarta continuar con estas prácticas en los meses posteriores. Se aspira a tener precios de mercado alrededor de los $60. Solo 4 de los 20 integrantes del autodenominado Foro de Economía y Finanzas, que agrupa catedráticos y exfuncionarios del ramo, se reunirán esta tarde con el presidente Moreno aquí en Guayaquil. Sus miembros aclaran que las invitaciones fueron entregadas a título personal y no a nombre de la agrupación. Walter Spurrier es uno de los 4 miembros del Foro de Economía y Finanzas que han sido invitados a dialogar con el presidente Lenín Moreno y su Frente Económico. El analista asegura que expondrá sus observaciones sobre el manejo de las finanzas públicas, pues sostiene que las cifras que existen en materia de competitividad, endeudamiento y gasto público del actual gobierno por ahora indican solo una cosa. Este gobierno ha mantenido la misma política que el gobierno de Rafael Correa. A Spurrier lo acompañarán también Pablo Lucio Paredes, Eduardo Valencia y Abelardo Pachano. Ellos se reunirán esta tarde con el primer mandatario en su despacho en Guayaquil, en una cita que, si bien dicen es una oportunidad, no satisface enteramente sus expectativas. El foro, como foro, no ha sido invitado. Han sido invitados 4 personas a título personal y estas 4 personas van a llevar un mensaje a título personal. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en otros diálogos. Entonces yo personalmente no veo ninguna ilusión. Ellos, los que quedaron fuera de esta reunión con el primer mandatario, temen que las sugerencias que se plantearán solo queden ahí, en sugerencias. El equipo económico va a tratar de defender lo suyo. Es una tarea lógicamente imposible, la de cambiar algo con las personas que crearon el problema. Sin embargo, dicen, hay que ver qué pasa. Cada vez que hay una oportunidad para dialogar con el presidente, hay que aceptarla. Si acaso va a resultar en que se acojan los criterios, no sé. Carlos Acoto, 24 horas. Contaminación y el cambio del cauce de los ríos dejan los trabajos de minería en Ponce Enríquez. Habitantes de este cantón de la provincia de La Suay piden a las autoridades mayor control de la actividad. Este es el río Guanache, o al menos lo que queda de su cauce. A un lado, maquinaria trabajando en la extracción de piedras en busca de oro, y del otro, barrios enteros que dejaron de tener al río como vecino. La minería aluvial está acabando con toda la vegetación y está poniendo en peligro las viviendas de 3 barrios de aquí de la comunidad de Ponce Enríquez. Quienes tienen más de 20 años viviendo en Ponce Enríquez saben que las cosas han cambiado. Ahora es impensable siquiera acercarse a los ríos que atraviesan el cantón. Dicen que la minería irresponsable se les está llevando la vida. Ahora usted no encuentra un pescado, todo está contaminado. ¿Qué se va a meter ahí a bañar en esa agua sucia? En las orillas del río 7 encontramos esta tubería que desembocaba en sus aguas y a menos de 50 metros esto, relaveras, que no son otra cosa que gigantescos depósitos de desechos mineros que contienen arsénico, plomo, mercurio, sales de cianuro y químicos. Y donde ahora se observan los pozos de relave de aproximadamente 2 hectáreas de largo, hace apenas un mes había árboles frutales y plantaciones de cacao. Yo soy el dueño de toda la plantación que botaron, de lo cual han devastado hartísimos árboles frutados pequeños. En este caso el problema aumenta ya que los terrenos en los que se levanta la obra aún estarían en litigio. Ellos se metieron en todas las 11 hectáreas prácticamente, aduciendo una supuesta compra. Intentamos conversar con la gerente general de la minera cuestionada, sin embargo, al ver nuestra presencia, su respuesta fue cerrarnos la puerta. Pudimos conocer en la página web de la Superintendencia de Compañías que el alcalde de la ciudad sería uno de los accionistas de la minera
minera en cuestión. Según nos informó su equipo de comunicación, el burgomaestre no se encontraba en el municipio cuando solicitamos la entrevista. Según un estudio hecho por la Espole en 2016 a la calidad del agua del Río 7, se concluye que el nivel de cobre está por encima de los límites máximos permisibles de las normas de Ecuador, mientras que el del pH bordea los valores máximos. En 2013, una relavera se desbordó y contaminó los ríos Chico y Gala, causando graves daños al ambiente. Con imágenes de Rodolfo Soto, en Ponce Enríquez, Joana Ramos, 24 horas. El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 firmó un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral para sumarse al control por videocámaras de los recintos electorales, así como de la supervisión del traslado de los paquetes electorales. Para ello se implementarán videocámaras en puntos críticos que se enlazarán al centro de mando y puntos temporales. El convenio se extenderá hasta el 15 de febrero. Que en estas salas estarán sesionando la Mesa Nacional de Seguridad a nivel nacional. En los 16 centros va a estar liderada por los delegados provinciales del CNE, a quienes les estamos entregando radios troncalizadas. Estas radios nos permiten tener una articulación y una cobertura donde por infraestructura tecnológica no tengamos acceso al teléfono celular. Ya contamos con más de 785 cámaras de videovigilancia implementadas en los recintos que con mayor índice de delictividad y críticos han sido seleccionados.